Ok. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, dudas. Ya está habilitada desde el viernes, si no me equivoco, la tarea 7. Ciertamente, de aquí al lunes, posiblemente ya vamos a haber contestado todas las preguntas en clase, ¿verdad? Pero la idea es que también vayan tratando de intentar las preguntas ustedes mismos, ¿verdad? La tarea básicamente sobre diagonalización, ¿verdad? Que es lo que vamos a empezar a ver hoy. En particular, valores propios y vectores propios de matrices y de transformaciones lineales. Este es uno de los temas tal vez más importantes o más útiles y que definitivamente se usa en el curso siguiente, que sería álgebra 2, es una de las principales herramientas. También esto que vamos a ver, de diagonalización de matrices, tiene también aplicaciones en áreas como ecuaciones diferenciales, por decir algo. Hay ecuaciones diferenciales que se resuelven diagonalizando una matriz. Entonces, es un tema bastante bonito en realidad. A mí me gusta bastante. No sé si tiene alguna pregunta antes de empezar. ¿Está bien? Ok. Ya este sería el capítulo 6, sí, el 6. Eso quiere decir que ya estamos en la recta final del semestre. El semestre, si yo no me equivoco, termina, digamos, las clases terminan como a finales de noviembre. O sea, que estamos hoy 9 de noviembre. Nos quedan aproximadamente 3 semanas, unas 6 clases. Ya estamos casi que en la recta final. Eh, ese sería el último tema que cubriríamos en el curso. El examen final, tengo que revisar el calendario, pero me imagino que podríamos ir apuntando algo así como, no sé, primera o segunda semana de diciembre, a lo más, ¿verdad? A lo sumo, para que se vayan acomodando también con sus otros cursos. Eh, bueno, entonces comencemos. Bueno, como les dije, hoy vamos a empezar el último capítulo del semestre, el capítulo 6, que es sobre valores y vectores propios de matrices, de transformaciones lineales. Entonces, vamos a ver esto acá. Lo que vamos a hacer, de hecho, bueno, ustedes ya, tanto en el examen pasado, creo, como en la tarea, van a tener que estudiar o investigar un poco, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar una matriz cuadrada con coeficientes en un cuerpo. Entonces, al hacer una matriz cuadrada, si yo multiplico por un elemento, por una columna, una matriz de tamaño n por 1, el resultado de multiplicar A por una matriz de tamaño n por 1 es una columna del mismo tamaño. Entonces, lo que queremos ver en esta sección, y ya más adelante vamos a ver por qué, es cuando esta multiplicación, esta nueva columna, es un múltiplo de V, es decir, ¿cuándo es que este producto es un múltiplo escalar del elemento original? Entonces, queremos estudiar este tipo de fenómeno. Cuando al multiplicar una matriz dada por un elemento, por una columna, ¿verdad? Lo que tenemos es otra columna. Y la pregunta que quisiéramos responder, lo que queremos investigar, es cuándo es posible que esa columna, lo que sea, es un múltiplo escalar de la columna original. Entonces, tal vez hagamos un pequeño ejemplo antes de entrar a la materia en sí. Veamos un ejemplo de cuándo esto puede ocurrir. Pues, por ejemplo, consideremos la siguiente matriz. Tal vez puede ser un ejemplo inicial de tamaño pequeño. Vamos a ver, consideremos la matriz A, una matriz 2 por 2, ¿verdad? Una matriz 1 por 1 no tiene mucha gracia. Entonces, hagamos el ejemplo tal vez más sencillo de una matriz 2 por 2. ¿Qué tal esta? 1 menos 1
No sé, voy a poner aquí, tal vez, bueno, no sé, tal vez no voy a intentar hacer muy imaginativo, voy a poner aquí menos 3, 3. ¿Ok? De hecho, no, hagamos, no, tal vez no, tal vez voy a tomar otro ejemplo, creo que eso no me va a servir para lo que quiero ejemplificar. Bueno, no sé. No sé por qué lo borré. Vamos a ver. Ponemos 1 menos 1. Lo que puse antes, ¿verdad? Menos 3, 3. Ok. Entonces consideremos esta matriz A. Esta es una matriz 2 por 2. Y calculemos tal vez cuánto es el producto de esta matriz A por el elemento. Yo voy a poner. Bueno, ¿qué tal este? Elemento 1, 1. Entonces multipliquemos. ¿Cuánto es A multiplicado por V? A multiplicado por V, entonces escribimos quién es A. Es la matriz 1 menos 1 menos 3, 3. Y lo estamos multiplicando por el elemento 1, 1. Entonces, hacemos esta multiplicación, ¿qué nos queda? Nos va a quedar otra columna. Cuando hacemos esta multiplicación, ¿qué nos quedaría? Fila por columna. Nos quedaría 1 por 1 más menos 1. Nos queda 0. 3, menos 3 más 3. Nos queda 0 también. Entonces, ve que en este caso, de hecho, obtenemos una igualdad de este tipo con lambda igual a 0. Al multiplicar A por la columna V, obtenemos 0 veces V. Es decir, que obtuvimos un múltiplo escalar de V. ¿Alguien me podría dar o ver algún otro elemento V que tenga la misma propiedad, posiblemente para un lambda distinto? Ya que uno fácilmente podría multiplicar este elemento que acabamos de encontrar por cualquier constante. Digamos, tenemos A, y hacemos el cálculo para ese nuevo elemento, obtenemos exactamente la misma respuesta. ¿Verdad? Cualquier múltiplo del ejemplo anterior, que era 1, 1, va a satisfacer que A multiplicado por V es 0 multiplicado por V. Es decir, que se satisface un tipo de ecuación de esta forma con lambda igual a 0 en este caso. ¿Alguien ve algún otro ejemplo donde ¿cómo se llama? Donde el ejemplo no es este? ¿Algún otro W, digamos? Hay que multiplicarlo por A, obtengamos un múltiplo de W. Bueno, de hecho no sé, a simple vista lo podemos ver, pero la idea, lo que vamos a hacer en este capítulo es precisamente determinar cuándo y cómo es que este tipo de fenómeno ocurre y para cuáles lambda este fenómeno ocurre y cómo encontramos los ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo podemos determinar ejemplos donde exista un elemento, una columna, que al multiplicarlo por la matriz obtengamos un múltiplo de ella misma. Entonces, este es un pequeño ejemplo, tal vez hagamos otro menos trivial. No, este no es trivial, vea que la pregunta que les hice no lo hemos contestado. ¿Existirá algún otro ejemplo? Tal vez esa pregunta la voy a dejar abierta todavía. ¿Existirá otro ejemplo distinto de este? Posiblemente para otro valor de lambda que cumpla con la misma propiedad, ¿verdad? Que A por W sea igual a lambda por W.
Para algún, ¿verdad? Para algún W, para algún lambda. Esa pregunta no la hemos contestado. Aquí encontramos un ejemplo, o en general una cantidad infinita de elementos V que cumplen con esta igualdad, y lo que quiero que vayamos pensando es si yo podría dar otro ejemplo que no sea igual a este. No sé si alguien en el tiempo que he estado escribiendo el pizarra ha visto otro ejemplo. ¿A alguien se le ocurre otro par de números que al multiplicarlos por esta matriz de un múltiplo del mismo? No. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita nos vamos a dar cuenta si existe o no algún otro ejemplo. 1 menos 1, 3 menos 3, ok. Pues en este contexto, ¿verdad? Tenemos de nuevo, voy a escribir el contexto, tenemos una matriz cuadrada. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, no revisé también, pero tal vez los que son de la forma 0,1 o 1,0 o algo así. Ok, vamos a ver, vea que si yo pongo aquí 0,1 o 1,0, ¿verdad? Esto sería un elemento de la base canónica. Recordemos, bueno, revisemos, vamos a ver. Si yo aquí pongo 1,0, multiplicar una matriz cuadrada cualquiera por un elemento de la base canónica, lo que me da es la columna correspondiente. En este caso, me daría la primer columna. Es decir, que me daría 1 menos 3. Bueno, pero 1 menos 3 no es un múltiplo escalar de 1,0, ¿verdad? En particular por el 0, ¿verdad? Un múltiplo de este elemento tendría que ser algo 0. Lo mismo pasaría si hacemos con la segunda columna. Si yo multiplico por 0,1, entonces multiplicar una matriz cualquiera por esta columna, lo que me devuelve es la segunda columna de la matriz. De forma que aquí me quedaría menos 1, más 3. Y de nuevo, este elemento no es un múltiplo del W que usted me acaba de dar, precisamente porque en esta posición hay un 0 y aquí no lo hay. Entonces, estos dos elementos que usted me dio, pues no me sirven, ¿verdad? No me sirven porque la respuesta, cuando usted multiplica, no le está dando un múltiplo escalar del W, ¿verdad? Aquí yo creo que me dé 2W o 5W, pi, W, algo por el estilo. Y lo que me está dando es un elemento que no es de esa forma. Entonces, este ejemplo no funciona. Entonces, todavía queda abierta una pregunta. ¿Existirá otro? ¿Y cuál será? Que al multiplicarlo por esta matriz me dé un múltiplo de él. Okay. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer es darle nombre a todos estos ingredientes que hemos visto. Entonces, tenemos una matriz cuadrada, un escalar, un lambda, un número real, un número racional, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos trabajando, que cumpla con la propiedad de que exista un elemento V en escala n distinto del elemento 0. Vean que aquí, un ejemplo que pudiéramos haber dado, inclusive está incluido en el primero, es cuando A es 0. Si A es 0, aquí tendremos el elemento 0, 0. Y si yo multiplico una matriz por 0, 0, obtengo 0, 0. Es decir, que 0, 0 siempre es un ejemplo. ¿Para cuál lambda? Para cualquiera. Entonces, para poder dar la definición y que tenga interés, vamos a pedir que el ejemplo que exista no sea 0, 0. Vea que aquí 0, 0 siempre sirve, pero este ejemplo sirve con 1, 1, por ejemplo. Entonces, vamos a pedir que exista un V distinto del elemento trivial, digamos, tal que al multiplicar por A
obtengamos este tipo de relación. Entonces, vea que ahora es claro que para poder dar esta definición necesitamos que este elemento, que este testigo de que existe el lambda no sea el testigo 0, porque A por 0 siempre es lambda por 0, independientemente de quién es lambda. Entonces, para poder estudiar este tipo de fenómenos, queremos excluir de la lista de testigos al elemento 0. ¿Muy bien? Vea que eso no quiere decir, como en este ejemplo, no quiere decir que lambda igual a 0 esté excluido. Lo que está excluido es que el testigo sea V igual 0, ¿verdad? La columna 0. Ok. Entonces, a este elemento lambda, si esto sucede, lambda se denomina un valor propio de la matriz A. Entonces, decimos que lambda es un valor propio de A si existe un elemento, una columna distinta de 0 que cumpla con esta igualdad. Que al multiplicar por la matriz A, obtenemos un múltiplo escalar del mismo. Y al vector V, que cumple con esa relación, se le llama un vector propio asociado a el valor propio lambda. Entonces, en este capítulo, lo que vamos a estudiar son valores y vectores propios de matrices. En particular, queremos determinar cuándo, si yo les doy una matriz, por ejemplo, la matriz del ejemplo anterior, cuándo es que existen lambdas que cumplan con ese tipo de relación. Bueno, tal vez, antes de entrar de nuevo en detalles de cuándo y cómo, veamos un ejemplo concreto. Voy a copiar esta matriz. Voy a tomar A, una matriz 3 por 3, más la siguiente matriz, menos 3, menos 6, 6, menos 7, menos 4, 9, aquí un menos, más, pero un menos 10, 15. Entonces tengo una matriz 3 por 3 y yo quisiera determinar si existen valores lambda, tales que existan vectores en K3 que cumplan con este tipo de igualdad. Entonces, vamos a empezar viendo que si existen valores lambda, yo les voy a dar ejemplos. Entonces, por ejemplo, considere V1 el siguiente elemento. Tomen V1, elemento 1 menos 1, 0. Entonces, cuando yo multiplico A por V1, ¿verdad? Agarro esta matriz y la multiplico por una columna de tamaño apropiado, puede ser fila por columna, fila por columna, fila por columna. Lo que voy a obtener es una columna en donde lo que voy a hacer es sumar, bueno, en este caso sería sumar la primera posición y restarle la segunda. Sumarle la primera posición y restarle la segunda. Sumarle la primera posición y restarle la segunda. ¿Cuál elemento obtengo? Si yo multiplico A por V1, donde V1 es esta columna, ¿quién es la columna que obtengo? Llegámoslo. Sumo la primera y resto la segunda. Entonces, menos 3, menos 6 es más 3. Sumo la primera y resto la segunda. ¿Qué me quedaría? 1 menos, menos 7 menos 4. Me quedaría menos 3. Ahora sumo la primera y resto la segunda. O sea que me quedaría menos 10 menos 10. O sea que me quedaría 0. Entonces observe que al multiplicar este elemento V1 por la matriz A, obtengo otra columna. Y esa columna es precisamente
3 veces V1, ¿verdad? Esto es 3 veces V1. Es decir, que se satisface un tipo de relación de esa forma con lambda igual a 3. Es decir, que lambda igual a 3 es un valor propio de esta matriz A y este elemento es un vector propio asociado a este lambda. Ok, veamos otro, vamos a ver, V2. Voy a tomar V2, algo parecido, voy a tomar 0, 1, 1. Entonces, al multiplicar esta matriz por 0, 1, 1, lo que voy a hacer es multiplicar fila por columna, y lo que hago entonces es sumar la segunda posición con la tercera posición. Entonces, ¿cuánto me daría? Hagámoslo. ¿Cuánto es A por V2? Es una columna que se obtiene al sumar segunda y tercera posición. ¿Qué me quedaría? 0, 5, 5. Es decir, que A multiplicado por V2 es precisamente 5 veces V2. Es decir, que lambda igual a 5 es un valor propio de la matriz A y asociado a él, o sea, como testigo de que lambda igual a 5 funciona, tenemos, por ejemplo, al elemento 0, 1, 1. Es decir, que este V2 es un vector propio asociado a esta matriz respecto del valor propio lambda igual a 5. Veamos si vamos a encontrar uno más. ¿Puedo depurar esto? Tomemos V3. Ahora, menos 2. Bueno, como también 2, 1, 2. Y calculemos cuánto es A multiplicado por V3. Ahora tengo que multiplicar el doble de la primera. Tengo que sumar el doble de la primera más el doble de la tercera y sumarle la del centro. Entonces, ¿cuánto me haría esto? ¿Qué me quiere decir? Sume los de los extremos y duplíquelos. Y súmele lo del centro. Aquí me quedaría menos 3 más 6 es 3 positivo. Por 2, perdón, no es mal. Es 3 por 2, 6 más la del centro, menos 6, o sea, 0. 9 menos 7 es 2. Duplíquelo, me queda 4. 4 más el centro, 0. 15 menos 10 es 5. Duplíquelo, es 10 más la del centro, 0. Es decir, que esto es 0 veces V3. Entonces, de nuevo, este elemento V3 va a ser un vector propio asociado a lambda igual 0. Entonces, vean que esta matriz ya descubrimos que tiene valores propios, lambda igual 3, que fue el primero, lambda igual a 5, fue el segundo que vimos, y lambda igual a 0. Entonces, es un ejemplo de una matriz A de tamaño 3 por 3 que ya pudimos observar que tiene 3 valores propios. Vamos a demostrar que en este caso, cuando tengo n igual a 3, ya que 3 en este caso es la dimensión de K a la 3. Los elementos que yo ando buscando como testigos viven en K a la n, donde n es el tamaño de la matriz. Tenemos con matrices cuadradas
3 por 3. Entonces, el ambiente donde viven los vectores propios es K a la N. Y en este ejemplo, la dimensión del espacio ambiente es, en este caso ya encontramos 3 elementos distintos que son valores propios de esta matriz. Vamos a ver que N es la cota superior a este tipo de búsqueda. Ya no podemos seguir buscando. Una vez que encontramos tantos como la dimensión del espacio ambiente donde viven los vectores propios, definitivamente ya acabamos la búsqueda. No existen más elementos que pueden aparecer como lambdas. Y lo que vamos a ver, la relación con la dimensión, recordemos que la dimensión de un espacio vectorial es el tamaño más grande de un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo que vamos a probar es algo más general, es que si tenemos una colección de vectores propios asociados a valores propios distintos, entonces esa colección necesariamente es linealmente independiente. Ya que entonces nos va a dar una cota sobre el número de posibles valores propios que existen asociados a una matriz. Entonces, antes de continuar, vamos a probar ese resultado. Entonces, queremos probar la siguiente proposición. Entonces, de nuevo, si A es una matriz cuadrada n por n, y sabemos, de alguna forma, que tenemos una lista de valores propios, llamémosla lambda 1 hasta lambda m. Esto sería un subconjunto del cuerpo, o sea, son una lista de escalares. Si estos son valores propios distintos, para cada uno de estos son valores propios distintos. En el ejemplo anterior era 3, 5 y 0, son 3 números distintos. Son valores propios distintos y asociado a cada uno de ellos tenemos valores, vectores. Voy a ponerle una V, voy a poner así para que se diferencie de valor propio. Esto es valor propio y así sería vector propio. Si son vectores propios, V1 hasta Vm, entonces, asociado a este valor propio tengo V1, asociado a lambda 2 tengo V2, y así consecutivamente para cada uno de estos m escalares tengo una columna. Entonces, lo que queremos probar, entonces, démosle un nombre, voy a llamar esto P. Entonces, P es linealmente independiente. Entonces, si tengo vectores propios asociados a valores propios distintos, necesariamente esa colección de elementos es linealmente independiente. Es decir, que entre ellos no existe una dependencia lineal trivial. Ok. Entonces, probemos este resultado. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar que en esta lista de columnas, estos son elementos de K a la N, no existe ninguna dependencia no trivial entre ellos. Entonces, argumentemos por contradicción. Supongamos por contradicción, que alguno de ellos se puede expresar como combinación del resto. Es decir, supongamos que existe alguno de ellos, voy a llamarlo, ¿cómo le llamamos? Existe un J, eso es una J, existe un J entre 1 y m, tal que el elemento VJ,
¿verdad? Que está por acá, se puede expresar como combinación del resto. Ahora, por conveniencia, voy a suponer que una vez que yo encontré uno que depende del resto, los acomodé de forma que es la primera vez que uno de la lista depende de los anteriores. Es decir, tal que existe un VJ que se puede expresar como combinación de todos los que están antes. Entonces voy a poner aquí A1, V1, más AJ, a J menos 1 por VJ menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Suponer que este conjunto es linealmente dependiente quiere decir que alguno de ellos se puede expresar como combinación de todos los demás, del resto. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que una vez que yo sé que el conjunto es linealmente dependiente, lo que voy a hacer es que voy a ordenarlos obviamente por longitud de la dependencia. Entonces, si simplemente lo que estoy diciendo es que escojo la combinación lineal más corta. ¿Verdad? Estoy escogiendo la combinación lineal más corta. No existe un índice más pequeño, ¿verdad? Yo no puedo escoger un índice más pequeño antes que VJ, tal que VI se puede expresar únicamente utilizando los anteriores. Entonces, yo siempre lo puedo hacer, simplemente escribo todas las dependencias lineales que existen en este conjunto y escojo la más corta. ¿Verdad? Eso significa básicamente que acomodé los V's respecto de su dependencia, ¿verdad? V1 era LI, V2 con V1 sigue siendo LI, V1, V2, V3 seguía siendo LI. Cuando llego a V4, V4 se expresa como combinación lineal de V1, V2 y V3. Entonces, lo que estoy diciendo es que escojo V4 escrito como combinación de los tres anteriores. ¿Ok? Entonces, esto siempre lo puedo hacer una vez que supongo que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es utilizar la hipótesis, ¿verdad? Estos V's no son cualesquiera V's, son vectores propios asociados a estos lambdas. Es decir, que si yo multiplico esta igualdad, la multiplico por A, bueno, por una parte, como VJ es un vector propio asociado a lambda J, voy a obtener lambda J multiplicado por VJ. Esta es la definición de que VJ sea testigo de que lambda J sea un valor propio. Entonces, si yo multiplico por A esta expresión, voy a obtener A multiplicado por VJ, que es lambda J multiplicado por VJ. Y por otra parte, como la multiplicación es distributiva, voy a obtener A multiplicado por este, más A multiplicado por el siguiente, más A multiplicado por el otro. Es decir, que voy a obtener lambda 1 A1 V1. Si yo multiplico A, la matriz A, por este elemento, como V1 es un vector propio asociado a lambda 1, entonces voy a tener lambda 1 multiplicado por V1. Y así, consecutivamente, distribuyendo, me va a quedar lambda 2 a 2 V2 más lambda J menos 1 a J menos 1 V J menos 1. Pues simplemente lo que hice fue multiplicar esta dependencia lineal por la matriz A y obtengo esta relación que está acá. Ahora, esto que está a la derecha es una forma de expresar lambda J VJ. Esto me dice que el elemento lambda J VJ se expresa como esta combinación lineal de esos elementos. Sin embargo, es muy fácil encontrar otra expresión para expresar lambda J VJ en términos de los V's. ¿Cuál? En vez de multiplicar por A, multiplique por lambda J. Entonces, si yo multiplico, ahora esta expresión la multiplico por lambda J y voy a obtener lambda J A1 V1 más lambda J
A2, V2, etc. Más lambda J a J menos 1, V, J menos 1. Entonces, multiplicando esta expresión por A, obtengo una expresión para lambda J, VJ. Pero claramente, si multiplico por lambda J, obtengo otra expresión. Es decir, que esta fila y esta fila son la misma. Tengo dos expresiones para el mismo elemento, lambda J, VJ. Entonces, ¿qué pasa si yo resto esas dos expresiones? Bueno, claramente si resto, obtengo 0 del lado izquierdo. Entonces, restando, ¿qué me va a quedar? Del lado izquierdo me va a quedar 0. Porque estoy restando lambda J con lambda J, estoy restando lambda J, VJ con lambda J, VJ me queda 0. ¿Qué me va a quedar del lado derecho? Del lado derecho, digo, voy a restar este con este, este con este, este con este, lo puedo agrupar dependiendo de cuál V acompaña a la constante. Entonces, agrupando me va a quedar V1, V1, me va a quedar, acompañando a V1, me va a quedar, ¿quién? A1, lambda 1 menos lambda J, V1. Entonces yo resto este con este, A1, V1, A1, V1 es un factor común y la diferencia es el lambda que los acompaña. Similarmente, cuando resto estos dos, A2, V2 es un factor común, lo escribo así, A2, V2 es un factor común que multiplica a lambda 2 menos lambda J. Y así consecutivamente, cada uno de ellos tiene un factor común AI, VI. Entonces tengo aquí AJ menos 1, VJ menos 1, que multiplica al factor lambda J menos lambda J menos 1. Lambda J menos 1 menos lambda J. ¿Y qué podemos decir aquí? Tengo una combinación lineal de ciertas constantes multiplicadas por V1. Cierta constante multiplicada por V2, etcétera. Cierta constante multiplicada por VJ menos 1. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta expresión que me permite escribir 0 como combinación lineal de V1, V2 hasta VJ menos 1? ¿Qué podemos decir? Note que V1 hasta VJ menos 1, ¿qué propiedad tiene ese conjunto? ¿Cómo fue que escogimos el VJ? El VJ lo escogimos como el primer elemento de la lista en la cual existía una combinación lineal de los elementos anteriores que daba VJ. Entonces, si lo escogimos de esa forma, ¿qué propiedad tiene este conjunto? Dice José que es linealmente dependiente. No. Este conjunto no puede ser LD, es menor que era menor. Ok, entonces es LI, más bien, entonces, ¿no? Este conjunto no puede ser linealmente dependiente. Si este conjunto fuese linealmente dependiente, entonces aquí adentro existe uno que yo lo puedo expresar como combinación lineal del resto. Y eso quiere decir que a la hora que yo estaba ordenando los vectores, las columnas, había uno que lo podía expresar con menos elementos. ¿Verdad? Como yo dije, yo escogí el VJ como el primer vector que al añadírselo a la lista, se convertía en un conjunto linealmente dependiente.
Es decir, que si no he llegado a ese paso, ese conjunto necesariamente es linealmente independiente. De nuevo, la razón es porque así fue como construimos VJ. VJ, yo lo que hice primero fue acomodar los elementos dependiendo si la lista anterior era linealmente independiente o no. Y cuando añadía VJ, ese conjunto se convierte en LD. Antes no. Por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir que ese conjunto sea linealmente independiente? Bueno, aquí tengo una combinación lineal de estos elementos que da 0. Y por lo tanto, esto implica que cada uno de los números que está en cuadrado es 0. Es decir, que acá, multiplicado por lambda k menos lambda j, es 0 para k igual 1, 2, hasta j menos 1. ¿Verdad? Todos los números que están encerrados en un cuadrado son a sub k multiplicado por lambda k menos lambda j, para k desde 1, 2 hasta j menos 1. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esta? ¿Qué podemos concluir a partir de esta igualdad? Recordemos que nosotros escogimos una lista de valores propios distintos. Es decir, que lambda k nunca es igual que lambda j. Porque k va desde 1 hasta j menos 1. Eso quiere decir que este número es distinto de 0. Y por lo tanto, si el producto de estos dos números es igual que 0, eso quiere decir que a sub k es 0. Para todo k, para k, desde 1 hasta j menos 1. ¿Y esto por qué es una contradicción? ¿Cuál es la contradicción, más bien? Que a sub k sea igual que 0, para todos los k desde 1 hasta j menos 1, ¿qué quiere decir? Que la matriz es nula. No. Recordemos quién era VJ. VJ era A1, V1, más A2, V2, más AJ-1, VJ-1. Si todos los Ks, si todos los As son 0, esto implicaría que VJ es 0. Pero nosotros asumimos, recuerden, si ustedes leen el enunciado que yo ya borré, el conjunto P, que era V1, V2, etc., era un conjunto de vectores propios distintos de 0. Y aquí estoy diciendo que VJ sería 0. Entonces, eso contradice la forma en que definimos el conjunto de vectores propios inicialmente. Entonces, contradicción. Entonces, si tenemos lo que acabamos de probar, es que si tenemos una lista de valores propios distinta, entonces el conjunto si tengo asociado a cada valor propio un vector propio distinto de 0, entonces necesariamente ese conjunto es linealmente independiente. Y por lo tanto, como un corolario, obtenemos un resultado bastante importante, que es que, dado una matriz n por n, no existen muchísimos valores propios. Entonces, el corolario es que si A es una matriz cuadrada n por n, entonces A tiene a lo sumo n valores propios. Y esto es consecuencia inmediata de lo que acabamos de demostrar. Nosotros acabamos de demostrar que si tengo un conjunto lambda 1, lambda 2, hasta un lambda m, que son valores propios distintos, entonces
el conjunto asociado de vectores propios es linealmente independiente. Bueno, en el espacio donde viven los vectores propios, que es K a la n, a lo sumo existe una lista de n vectores linealmente independientes. Por lo tanto, este resultado es consecuencia inmediata de lo que acabamos de probar. Entonces, el ejemplo anterior, que no lo voy a copiar anteriormente, ¿verdad? Tenemos una matriz A, 3 por 3, tenía 3 valores propios distintos, creo que eran lambda igual 3, lambda igual a 5 y lambda igual a 0. Esto quiere decir que ya no hay más valores propios. Todos los valores, los únicos valores lambda que tienen la propiedad de que exista un vector distinto de 0, tal que A por V es lambda por V, son esos 3. ¿Por qué? Porque la dimensión de K a la 3 es 3. Y acabo de decir que si la matriz es cuadrada, 3 por 3, entonces existen a lo sumo 3 valores propios distintos. Y aquí yo encontré 3 valores propios distintos. Por lo tanto, esos son todos. Entonces, por más que yo siga buscando, no voy a encontrar más lambdas que tengan la propiedad de ser un valor. Bien. Tal vez voy a hacer un comentario porque usualmente se presta a confusión. ¿Ven que acabamos de probar que ok, acabamos de probar lo siguiente. Probamos que si n valores propios distintos implican n vectores propios linealmente independientes. Eso fue lo que acabamos de probar. Si tengo n valores propios distintos, entonces necesariamente voy a poder encontrar asociado a cada lambda al menos un v. Y lo que probamos es que esa colección de v's va a ser linealmente independiente. Y uno podría llegar a pensar que uno se puede devolver. Si yo tengo una colección de valores propios linealmente independientes, eso quiere decir que existen n valores propios distintos. Y el recíproco de esto es falso. Esta dirección es falsa. Es posible tener una lista tan grande como sea posible, es decir, con tamaño n, sin embargo, que no existan tantos valores propios como vectores propios hay. Y el ejemplo más sencillo es considere la matriz identidad de tamaño n por n. ¿Cuáles son los valores propios de A? ¿Cuáles son los valores propios de la matriz identidad? ¿Cuáles son los valores propios de la matriz identidad? Si yo tengo que I por V es lambda por V, ¿quién es lambda? Bueno, Uno. ¿cuánto? Perdón. 1. 1, correcto, ¿verdad? Porque ¿cuánto es la matriz de identidad multiplicado por V? Bueno, esto es V. V. Y si V es igual que lambda por V, esto ocurre si solamente si lambda es 1. Es decir, que la matriz de identidad tiene un único valor propio. Dígase lambda igual a 1. Sin embargo, todo vector no cero es un valor propio de la identidad, ¿verdad? Si V es distinto de 0,
Entonces, I por V es V. Es decir, que se cumple la propiedad de ser vector propio con lambda igual a 1. Es decir, que si yo escojo cualquier colección linealmente independiente de K a la N, voy a obtener una lista de vectores propios de la matriz identidad. Es decir, que toda base de K a la N es un conjunto con N vectores propios asociados a lambda igual a la identidad. Entonces, es común confundir y pensar que esto es un sí solo sí, ¿verdad? Lo que nosotros probamos es que si nosotros tenemos n valores propios distintos, entonces yo puedo encontrar una colección linealmente independiente de vectores propios asociados. Sin embargo, el recíproco es falso. Es posible, como el ejemplo de la matriz identidad, que yo tenga una colección de n vectores propios linealmente independientes sin que existan tantos valores propios distintos, ¿no? N y N. Profe, una consulta. No entiendo ahí cuando escribió lambda igual la identidad. Es que hemos dicho lambda igual 1. Ajá. Es un conjunto con n vectores propios asociados a lambda igual a 1. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿qué iba a decir? Ok, vea que entonces, lo que probamos en el resultado dice de nuevo que si tengo n valores propios distintos, entonces existe una colección de n vectores propios que es linealmente independiente. Bueno, estamos en el conjunto, el espacio vectorial ambiente es K a la n. Por lo tanto, si tengo n vectores cualesquiera, una propiedad linealmente independientes, tengo una base. Entonces, vamos a considerar el caso particular. Este es un caso importante, que decimos que la matriz A es diagonalizable. La matriz A es diagonalizable si existe una base del espacio K a la N. ¿Verdad? Aquí A es una matriz cuadrada N por N. Una matriz cuadrada N por N es diagonalizable si existe una base de cada N formada por vectores propios de A. O vectores propios no cero, ¿verdad? Bueno, si digo que es base, tiene que ser linealmente independiente y por tanto no hace falta decir que sean distintos de cero. Entonces, formada por vectores propios de la matriz A. Entonces, vea que lo que probamos en el teorema anterior, la proposición anterior, es que si, este es un condicional, si A tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable. ¿Por qué? Porque si tiene n vectores propios distintos, asociado a cada valor propio, escoja un vector propio. Y lo que probamos entonces es que ese conjunto es linealmente independiente. Y si tiene tamaño n, entonces ese conjunto es una base para, para este espacio vectorial. Y lo que hicimos con la matriz identidad es un ejemplo de que el recíproco es falso, ¿verdad? Note que el recíproco, o sea, esta flecha no se puede reversar. Recíproco es falso. Es decir, existen matrices
que poseen, que existen, perdón, existen matrices que tienen un conjunto linealmente independiente de vectores propios, que forman entonces una base de escala n, sin que los valores propios sean todos distintos. Yo les voy a poner un ejercicio. Les voy a poner un ejercicio. Considere la matriz A. Esta es una matriz 4x4. 11, 0, 2, 10, 0, 3, 6, 6, 6, 0, 7, 10, menos 6, 0, menos 2, menos 5. Deben un segundo para revisar que esa matriz es la correcta. Que son los cálculos que tengo por aquí yo. La matriz es 11, 0, 2, 10, ajá. 0, 3, 6, 6, muy bien. 6, 0, 7, 10, ¿sí? Menos 6, 0, menos 2, menos 5. Ok, sí. Estoy bien. Esa matriz que está ahí, prueben que los únicos valores propios son lambda igual a, vamos a ver si te apunté bien, lambda igual a 3 y lambda igual a 5. Es decir, que esta matriz únicamente tiene dos valores propios. Pero A es diagonalizable. Recordemos que, bueno, aquí está la pizarra, que una matriz sea diagonalizable quiere decir que asociado a los valores propios, yo puedo encontrar una base de vectores propios linealmente independiente. En este caso, la matriz es 4x4. Eso quiere decir que asociado a cada uno de estos valores propios, pueden poder encontrar más de un vector propio linealmente independiente asociado a cada uno de estos valores propios. Entonces, como ejercicio, busquen asociados a los valores propios lambda 3 y lambda igual a 5, una colección de vectores propios asociados y vean que pueden conseguir suficientes, es decir, 4 vectores propios linealmente independientes de esta matriz. Y por lo tanto, tendrían un conjunto de 4 elementos linealmente independientes en K4. Y por lo tanto, tendrían una base de ese espacio vectorial. Entonces, les voy a dejar esto como ejercicio. Y creo, de hecho, que voy a parar acá. En la tarea ustedes tienen que ver varios ejemplos muy parecidos a eso que estoy haciendo. Entonces, les va a servir también de práctica. En la siguiente clase, el jueves, vamos a ver un criterio que no solamente me permite encontrar los lambdas, me hace el cómo y el cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo existen y cuáles son? Entonces, en la próxima clase vamos a seguir estudiando este concepto de valores propios y vectores propios. En particular, vamos a ver este concepto de diagonalización. Tal vez no lo mencioné, creo que hubiera sido importante. Si D es una matriz diagonal, verifiquen, si tengo ceros en todo lado y si tengo ceros fuera de la diagonal, verifiquen que una matriz diagonal, los valores propios son precisamente los elementos que están en la diagonal. Entonces, como un ejercicio extra, prueben este resultado. Los únicos valores propios de una matriz diagonal son aquellos que se encuentran en su diagonal. Y vamos a ver en la siguiente clase, de hecho ustedes pueden algo en la tarea. Si una matriz es diagonalizable, yo la puedo reemplazar por una que se vea diagonal. Vamos a ver cómo. ¿Verdad? Vamos a ver cómo. Podemos pasar de una matriz que no es diagonal como esta, utilizando una base de vectores propios
para llevarla a una forma como a una forma diagonal. De ahí viene el término, ¿verdad? De ahí viene el término diagonalizable. Ok. Bueno, no sé, vamos a parar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Vamos. Sí, una pregunta. Es dime. que, bueno, yo entré como 10 y 2 y no sé si ¿Yo, ya he pero hablado qué? ya de eso. Yo entré como a las 10 y 2 y no sé si ya he Ok. hablado de eso. Con respecto a la primera parte de la tarea, ¿Qué era? es que usted dijo que sube algo en mediación, pero no aparece. Ah, no lo he puesto. No, Ok, ahora lo voy a poner. Son 3 preguntas cortas. Igual, es para de 8. ok, Entonces, son 3 preguntas. Gracias. Son tres un preguntas gusto. cortas parecidas a las del quiz pasado. El quiz pasado eran, yo les daba una transformación lineal entre espacios vectoriales, únicamente les daba la dimensión de los espacios y ustedes tenían que decidir si esas transformaciones eran inyectivas, sobreyectivas o ambas, o ninguna. Entonces, es una tarea similar, ¿verdad? Yo les voy a dar una transformación lineal, pero ahora lo que les voy a dar es la matriz de coordenadas, la transformación, y ustedes tienen que decidir si es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, si no es ninguna, ¿verdad? Ahorita la habilito. De acuerdo, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿será que puede volver a explicar ese último ejemplo? ¿Cuál? El último. ¿Este o este? Es que no entendí. Lo que yo les pido que ustedes hagan es que agarren esa matriz 4x4 y que verifiquen que estos son los únicos valores propios. ¿Cómo pueden demostrar que estos son los únicos valores propios? Bueno, asociados a cada uno de ellos, encuentren una colección de vectores propios que sean linealmente independientes. Nosotros probamos en el corolario anterior que lo más grande que usted puede dar un ejemplo de una colección linealmente independiente de vectores propios es precisamente la dimensión del espacio. Entonces, lo que yo quiero es que asociados a cada uno de estos, ustedes encuentren una lista, digamos, no sé, como son 2 elementos, vamos a asumir que es V1 y V2, y V3 y V4, asociados a cada uno de esos valores propios. Entonces, ustedes logran encontrar asociados a cada uno de esos valores propios una colección de 2 vectores propios que sean linealmente independientes. Entonces, voy a tener 1, 2, 3, 4 elementos linealmente independientes en un espacio de dimensión 4. Por lo tanto, ya no puede haber más. Ya no podía haber un lambda igual a 7. ¿Por qué? Porque entonces aquí habría un V5 que sea linealmente independiente con esos 4 y ya no es posible. Entonces, una forma de probar que estos son los únicos valores propios es encontrar una colección que entre los dos den una base del espacio K4. Entonces ya no previene de que pueda existir otro valor propio, porque si existe otro valor propio, existiría al menos un vector propio. Y si existe otro vector propio, con los 4 que se encontró, tendría al menos 5. Y no es imposible tener una colección linealmente independiente de 5 vectores propios en K4. No sé si me expliqué. Ok, sí. Si yo conozco que estos son valores propios, yo puedo encontrar vectores propios asociados. Y si logro encontrar 4 vectores propios asociados que formen un conjunto linealmente independiente, ya no pueden haber más, porque lo más grande que de un conjunto linealmente independiente en un espacio de dimensión n es n. Entonces, esa es una forma para probar que esos son los únicos 2. Yo no estoy diciendo todavía que determine cómo sabe usted cuáles tomaron. Ya vamos a ver más adelante cómo yo construyo esa lista. Pero ya dada la lista, usted puede encontrar entonces los elementos que forman testigos de que este elemento sea un valor propio. Este elemento sea un valor propio. Profe, y otra pregunta, para lo que es la matriz diagonal, ¿Sí? ¿sería con esos vectores propios o No, tiene otro comentario aparte. La razón de que se le llame diagonalizable a esta propiedad
tiene que ver con que si yo tomo una matriz que ya es diagonal como esta, entonces los valores propios yo los puedo leer directamente de la matriz. Son los elementos que se ubican en la diagonal. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase es, si yo tengo una matriz cualquiera que sea diagonalizable, pues ustedes en este ejercicio van a probar que es diagonalizable, vamos a ver que esta matriz se puede cambiar de cierta manera, que vamos a ver cómo, a una matriz que es diagonal. Entonces, el término diagonalizable se refiere al proceso de pasar de una matriz que posee una base de vectores propios a una matriz que es literalmente diagonal. Entonces, como primer paso, demuestren que si la matriz es diagonal, si yo le empezaba con una matriz 4x4 diagonal, ustedes me podrían decir directamente quiénes son los valores propios. ¿Por qué? Porque son los elementos que aparecen en la diagonal. Entonces, lo que yo quiero que prueben aparte, no tiene nada que ver con este ejercicio, que si yo les doy una matriz diagonal, entonces ustedes pueden leer directamente de la matriz quiénes son los valores propios. Eso es el comentario. El término diagonalizable no tiene como mucha relación con la palabra diagonal. Esta matriz, así a simple vista, no tiene nada que ver con una matriz diagonal. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es cuál es la relación de tener una base de vectores propios con la representación de la matriz en una forma diagonal. Ah, ya, ya. Está bien, profe. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Empieza la tarea. Yo estoy casi seguro que aquí al otro lunes yo voy a responder todas las preguntas en la pizarra, pero no esperen a que las responda. Inténtenlas, ¿verdad? Todas las preguntas que les puse la tarea son bastante concretas. Son como agarre esta transformación lineal y calcule ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, no esperen a que las preguntas sean respondidas, sino que todas las preguntas ustedes pueden ir trabajando de una vez. Entonces, y así también es más dinámica la clase, ¿verdad? Si ustedes intentan la tarea con anterioridad, las cosas tienen más relación, ¿verdad? Entonces, es de más provecho. Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el jueves. Buena tarde. Gracias, profe. Chao. Bueno.